Hola amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal del estudio del aprendizaje de la matemática. Te habla como siempre tu amigo José Mervez. Hoy te pido que me acompañes a un nuevo video. En este caso vamos a continuar con el estudio de los métodos de cómo demostrar en matemáticas, ¿verdad? Este tema ya lo comenzamos con un primer video, por lo tanto este que vamos a trabajar hoy será la segunda parte de esta dinámica de intentar conocer o manejar el cómo demostrar en matemáticas, conocer los métodos que tenemos al alcance para demostrar teoremas en matemáticas. Recuerden que este es un aspecto muy importante cuando estudiamos el álgebra moderna, álgebra lineal, etcétera, ¿verdad? Porque cada instante estamos demostrando teoremas y entonces necesitamos aplicar correctamente los métodos que nos van a llevar a lograr efectivamente demostrar esos teoremas. Entonces hoy vamos a continuar con este segundo video y por lo tanto vamos a trabajar el método de reducción al absurdo, también llamado método indirecto. Les quiero recordar que ya hicimos un primer video que yo te lo voy a dejar acá arriba, que tiene que ver con el método directo de demostración, ¿verdad? Entonces sería bastante conveniente que revises ese aspecto, que te repito va a estar acá arriba, ¿verdad? Para que entonces tú vayas fortaleciendo toda esa parte de los métodos de demostración en matemática, y luego vendrá un tercer video que tiene que ver con el principio de inducción completa. Bueno amigos, hecha esta pequeña introducción, vamos ahora sí a pasar a la explicación propiamente dicha del método de reducción al absurdo como una forma de demostrar teoremas en matemáticas. Entonces pasemos pues a la siguiente lámina. Ok amigos, vamos a describir entonces el método de reducción al absurdo o método indirecto. Este método se aplica cuando el método directo, que ya les comentaba que hice un primer video sobre ese método de demostración, cuando ese método se me complica para yo aplicarlo para demostrar un determinado teorema, entonces yo debo probar con el método de reducción al absurdo o método indirecto, también llamado de esa manera, ¿verdad? El método indirecto de reducción al absurdo descansa sobre esta consideración: si una proposición no P es falsa, entonces P es verdadera. ¿Cómo podemos representar eso de manera formal? De esta manera que tenemos acá, es decir, una doble negación equivale a una afirmación. Vamos a verlo más claro aquí a partir de un ejemplo, ¿verdad? Para que esto resulte más evidente. Supónganse que yo tengo una proposición que ya voy a llamar o la voy a simbolizar con la letra P, y esa proposición es: Pedro es médico, ¿verdad? Pero resulta que esa proposición yo la puedo negar. Entonces, ¿cuál sería la negación de que Pedro es médico? Bueno, que Pedro no es médico, o no es cierto que Pedro sea médico, ¿verdad? Eso lo voy a simbolizar con no P. Pero resulta que esta proposición resulta ser falsa, o sea, no P es falsa. Esto que está acá es falso. Entonces, ¿cómo podemos representar eso? A no P, que es esta que está acá, al ser falsa, yo la niego aquí delante. O sea, no es cierto que ocurra no P, o sea, no es cierto que Pedro sea médico. Y una doble negación me equivale a la afirmación de la proposición P. Entonces, si no es cierto que Pedro no sea médico, ¿qué resulta? P. ¿Y qué es P? Pedro es médico. Ok, entonces dicho lo anterior, ahora sí vamos a describir de manera concreta cómo procedemos o en qué consiste el método de reducción al absurdo o método indirecto. La demostración de un teorema por el método directo o reducción al absurdo consiste en suponer en primer lugar que se verifica la negación de la tesis, es decir, voy a suponer no T. Recuerden que todo teorema tiene esta estructura: hipótesis y tesis, y en el método directo yo partía de mi hipótesis, encadenaba una serie de razonamientos lógicos para llegar a la veracidad de mi tesis, y entonces el teorema quedaba demostrado. Acá en el método indirecto, cuando se me complica el método directo, entonces yo echo mano a este método y voy a partir de negar o de suponer falsa mi tesis. Entonces voy a suponer no T, es decir, que mi tesis es falsa. Pero una serie de razonamientos lógicos me van a llevar a mí a una contradicción respecto a eso que yo supongo falso. Es decir, mi no T va a ser falsa y yo voy a obtener esto que está acá. Mi no T yo lo supongo, pero resulta que eso va a ser falso. Es decir, mi no T yo la voy a anteceder con otra negación, porque resulta que esta no T es falsa. Y entonces, al yo obtener esta negación de mi no T, obtengo una doble negación, que es lo que tenía acá, y que me queda aceptar la veracidad de mi preposición original, en este caso la verdad de mi T. Así como no P equivale a P, no T equivale a T, es decir, T va a ser verdadera, mi tesis va a ser verdadera. Y ese es el método de reducción al absurdo. De esa manera vamos a proceder. Vamos a ver esto de una manera más directa a partir de un ejemplo. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Ok, método de reducción al absurdo, vamos a ver un ejemplo. Acá lo tenemos. Vamos a demostrar por reducción al absurdo el siguiente teorema. Me dice este teorema que m cuadrado es par, entonces m también es par. Mi hipótesis yo siempre la voy a suponer verdadera. Para mí siempre la hipótesis va a ser verdadera. Pero acá
mi tesis yo la voy a considerar falsa. Entonces, si m es par y para mí es falso, entonces yo debo suponer que m es impar. Y de ahí vamos a partir. Ahora sí vamos a demostrar el teorema. Entonces, considerando que m cuadrado es par, pero vamos a suponer que m no es par sino impar, porque vamos a partir de que esto que está acá es falso, que mi tesis es falsa. Entonces m yo la voy a considerar impar. Lo lógico es, o lo que debo esperar es que una serie de razonamientos lógicos me lleve a mí a una contradicción de eso que yo estoy suponiendo, que m es impar siendo que m cuadrado es par. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Ok, entonces vamos a demostrar nuestro teorema por reducción al absurdo. Recordemos el teorema. Tenemos que si m cuadrado es par, entonces m es par. Y como vamos a suponer por reducción al absurdo que nuestra tesis es falsa, entonces debemos suponer que m no es par sino su contrario, es decir, impar. Ok, entonces ahora vamos a hacer la demostración propiamente dicha. Comenzamos por escribir la palabra demostración, ¿verdad? Y luego, bueno, asumimos falsa mi tesis. Al asumir falsa mi tesis, ¿verdad?, que es el primer paso por el método de reducción al absurdo, entonces debemos asumir que m es impar, puesto que si la tesis me dice que m es par, al asumir lo contrario, al asumir la falsa, entonces debemos asumir que m es impar. Si m es impar, debe adoptar esta forma. Esta es la forma genérica, esta que tenemos acá, de escribir un número impar. Entonces m es igual a 2 por q más 1, siendo que q es un número entero. Vean que si usted multiplica 2 por q, eso le va a resultar un número par, pero a ese número par usted le suma 1, siempre este resultado va a resultar impar. Por eso es que la forma genérica de escribir un número impar es esta que tenemos acá. Bueno, entonces ahora empezamos a dar pasos a partir de esta expresión que tenemos acá. ¿Qué se me ocurre? Elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Entonces, si yo elevo ambos miembros de la igualdad anterior, esta que tenemos acá, al cuadrado, obtengo m cuadrado igual a 2q más 1, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Entonces usted coloca acá el paso que dio, elevamos al cuadrado ambos miembros de la igualdad anterior, que es esta que tenemos acá. Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, desarrollamos este producto notable, el cuadrado de una suma. El cuadrado de una suma es tan simple como elevar al cuadrado la primera cantidad, colocar luego el doble de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Esa regla yo te la describo en este video que te voy a dejar acá arriba, por si tienes dificultad con el cuadrado de una suma, ese producto notable, entonces revísalo acá arriba, ese caso, para que no tengas problemas con este paso. Bueno, una vez que elevamos al cuadrado esta suma que tenemos acá, resulta esto que tenemos acá, 4q cuadrado más 4q más 1, cuadrado de la primera, más el doble de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Seguimos desarrollando pasos y ahora vamos a sacar factor común 2 entre el primero y el segundo término de este trinomio que tenemos acá. Al sacar factor común 2 que tenemos contenidos tanto en este término como en este término, nos resulta esto que tenemos acá, 2 que multiplica a 2q cuadrado más 2q más 1, el 1 lo tocamos, simplemente agrupamos estos dos y luego sacamos factor común este 2. Vean que si usted multiplica 2 por 2q cuadrado tiene 4q cuadrado más, es este más que tenemos acá, 2 por 2q, 4q. Entonces esta expresión es similar a esta, ¿verdad? Es equivalente, solo que hemos aplicado el factor común, ¿verdad?, entre estos dos términos, o lo que es lo mismo, la propiedad distributiva del producto respecto a la suma en cuanto a estos dos términos de este trinomio. Yo te voy a dejar acá arriba también cómo factorizar a través del factor común, ¿verdad?, para que revises ese video y entonces estés claro con este paso. Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, toda esta expresión que tenemos acá yo la puedo representar con un número y ese número va a ser un número entero. Vean que 2q cuadrado es simplemente, este q cuadrado que tenemos acá es simplemente q por q, y el producto de números enteros, q por q, va a resultar otro número entero. Al multiplicarlo por 2, esto va a ser un número entero, más 2 por q, que también es un número entero. Si usted suma este número entero que resulta de todo esto, más este número entero que resulta de esta operación, esa suma va a ser otro número entero, porque la suma y el producto de números enteros es una ley de composición interna, es decir, son operaciones cerradas. Siempre el producto de enteros será un entero y la suma de enteros será otro entero. Entonces todo esto es un entero, entonces todo esto lo vamos a escribir como un número entero, en este caso como un número entero r. Entonces m cuadrado yo lo voy a escribir como 2, que es este 2, todo esto lo sustituí por r, más este 1, que es este 1 que tenemos acá. Entonces ven acá, r es igual a toda esta expresión, siendo que r es un número entero. Repito, porque toda esta operación, que es toda esta operación, al realizarla, independientemente del valor que resulte, siempre será un número entero. Entonces ahora es bueno detenerse acá.
Cuando aplicamos el método de reducción al absurdo, ¿qué es lo que buscamos? Suponer falsa mi tesis, para que una vez que yo suponga falsa mi tesis y al aplicar una serie de pasos, eso me lleve a una contradicción, ¿verdad? Y entonces aquí está resultando esa contradicción, puesto porque m cuadrado y m cuadrado, mi hipótesis me dice que es par y mi hipótesis siempre debe resultar verdadera. Sin embargo, aquí me está diciendo que m cuadrado es igual a 2r más 1, y 2r más 1 es equivalente, es como decir esto que tenemos acá, es equivalente a esta expresión, es decir, esto representa un número impar. Entonces m cuadrado es igual a un número impar, pero m cuadrado también es par, entonces eso es un absurdo, una contradicción. Pero todo eso proviene de haber supuesto falsa mi tesis. Entonces esa es la conclusión que nosotros vamos a hacer en el siguiente paso, o sea, que esta contradicción, este absurdo proviene de haber supuesto falsa mi tesis, por lo tanto debo considerar que mi tesis es verdadera, es decir, que mi m es par, y entonces eso va a dar por concluida mi demostración. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente paso, partiendo de esto que tenemos acá. Pasemos entonces al siguiente paso. Ok, entonces vamos a retomar, ¿verdad?, la igualdad anterior, que es esta que tenemos acá, que decíamos que era un absurdo porque me dice que m cuadrado está resultando un número impar cuando mi hipótesis me dice que m cuadrado es un número par. Entonces lo que me resta es colocar acá mi conclusión, donde yo deje constancia que estoy obteniendo un absurdo a partir de haber supuesto falsa mi tesis, y por tanto mi tesis debe ser verdadera. Entonces colocarían algo similar a esto. Pero esta igualdad final, esta que tenemos acá, m cuadrado igual a 2r más 1, implica que m cuadrado es impar, ¿verdad? Porque esto es la forma, y esto es la forma de representar un número impar, lo cual contradice a la hipótesis que me dice que m es par, ¿verdad? Ya hemos visto con anterioridad que m cuadrado es par según mi hipótesis, y mi hipótesis siempre debe ser verdadera, debe resultar verdadera. Es decir, lo anterior, esto que tenemos acá, es una contradicción, un absurdo que proviene de haber supuesto falsa mi tesis. Por lo tanto, debemos asumir que menos t es falsa, eso que está acá, menos t es falsa, ¿verdad? Recordemos, yo empecé, mi tesis me dice que m es par, yo empecé considerando falsa mi tesis, dando por supuesto que mi tesis es falsa, es decir, no es cierto que m sea par, si no es cierto lo represento como no t, y si no es par, entonces ¿qué es? M es impar. Pero luego una serie de pasos me llevan a mí a tener que negarla, porque lo contrario sería un absurdo. Entonces yo niego la falsedad de mi tesis. Entonces no es cierto que m sea impar, y si no es cierto que m sea impar, sí, no t, estoy teniendo t, y que este t implica que m es par. Entonces acá lo tenemos, mi no t es falsa, esto que tenemos acá, entonces t es verdadera. ¿Y eso qué implica? Implica que m es par, y eso es lo que queríamos demostrar. Con esto concluimos. Bueno amigos, esa es la forma de mostrar a partir del método de reducción a lo absurdo. Si te gustó el contenido de este video, por favor regálame un like. Del mismo modo, si aún no lo has hecho, te pido que por favor también te suscribas al canal de José Marvés, ¿verdad? Para que me estés ayudando a que la comunidad vaya creciendo poco a poco a partir de tu apoyo. De igual modo, activa la campanita para que estés al pendiente de todos los contenidos que estemos montando continuamente en este tu canal del estudio y del aprendizaje de la matemática. Ya con este video de demostración tenemos dos respecto a los métodos, el método directo y el método indirecto de reducción al absurdo. Nos falta ver el método de principio de inducción completa, que vendrá posterior a este video. Este contenido lo puedes compartir con tus compañeros de clase, con profesores, con cualquier persona que consideres le pueda interesar este tipo de material. Bueno amigos, no me queda más que darte las gracias por tu atención. Se despide como siempre tu amigo José Marvés, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.